Ok, en el capítulo 3 de Primera de Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, ahora nosotros somos llamados hijos de Dios, dice Primera de Juan. O sea, cuando nos arrepentimos, cuando nos convertimos, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿qué quiere decir? Que si tú mueres, si yo muero, como tú me preguntaste, ¿tú eres salvo? Sí, yo soy salvo. Yo soy salvo, ¿por qué? Porque yo tengo conocimiento de la palabra y sé dónde estoy parado. Entonces, la misma palabra me dice que ahora, a través del arrepentimiento y la sangre de Jesucristo, yo tengo y el acceso y la comunión directa con el Espíritu Santo. Primera de Juan 2:20 dice: pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. O sea que nosotros conocemos todas las cosas y tenemos la unción del Santo. ¿Qué es la unción? El Espíritu Santo dentro de nosotros. Y en el 27 dice: pero la unción que ustedes recibieron de Él, o sea de Jesús, permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanezcan en Él. O sea que ahora, a través del Espíritu Santo, el mismo Jesucristo dice: yo me voy, pero no lo voy a dejar huérfano. Les enviaré al Espíritu Santo, al Consolador, el cual le guiará a toda verdad y justicia y les recordará todas las cosas que yo le he dicho. O sea, ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo, quien nos redarguye de pecado. Si vamos a cometer un pecado, si vamos a fallar, el Espíritu Santo inmediatamente nos reprende y nos mantiene. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de Dios. Por eso en 1 de Juan 3 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Por eso en Hebreos dice que aquí vienen días donde el mismo Dios dice: aquí vienen días donde yo estableceré un nuevo pacto con el pueblo, con el pueblo de Israel. Dice: y escribiré mis leyes en sus corazones y en su mente, y ya yo entonces seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y no tendrán necesidad de que nadie les enseñe, dice allá en Hebreos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se cumple todo esto aquí en Hebreo y aquí en Primera de Juan, donde dice que ahora la unción del Espíritu Santo que está en nosotros permanece en nosotros y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. ¿Por qué? Porque la misma unción, o sea, el mismo Espíritu Santo es quien nos enseña. Y en 1 Juan 3 está diciendo que ahora a través de ese pacto nuevo, donde a través del arrepentimiento, cuando somos sumergidos en las aguas, somos nacidos de nuevo. El nacido de nuevo es cuando tú permites, dice Romanos 8:14, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Los que son hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, un cristiano que no se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios no es ningún hijo de Dios. Y claro que va a cometer pecado y va a vivir en pecado y se irá no a un purgatorio, irá al mismo infierno, porque no hay purgatorio, irá al mismo infierno si no es hijo de Dios. Porque solamente a los que son hijos de Dios son aquellos los que van a ser salvos. Porque en el libro según San Juan 1:12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él le ha dado la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a través de Jesucristo, a través del arrepentimiento, a través del nacimiento de nuevo, del nuevo nacimiento, a través de la conversión, nosotros somos hechos originalmente hijos de Dios. Somos hechos originalmente hijos de Dios a través de Jesucristo. Entonces no hay manera de que tú falles. Ya cuando tenemos el Espíritu Santo, es el mismo Dios dentro de nosotros quien nos guía. 1 Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. O sea que cuando Jesucristo se manifieste, cuando regrese, o cuando ya se consuma el siglo pasado, el siglo de pecado, y venga el nuevo siglo, el siglo venidero, que es el siglo de la eternidad, cuando Satanás y los demonios y todos los pecadores han sido juzgados, entonces nosotros iremos a la perfección igual que Jesucristo. Seremos semejantes a Jesucristo. Dice aquí: porque le veremos tal como es. El 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea que nosotros estamos siendo purificados cada vez más y más mientras estamos en vida. Entonces todo aquel que comete pecado, vuelve y dice el Espíritu Santo a través de Juan, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y saben que Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Para qué fue que apareció Jesucristo? Para quitar nuestros pecados. Entonces, ¿por qué inventarse un purgatorio? Si el purgatorio existe, usted está diciendo que Jesucristo no purifica a nadie.
Entonces, usted está diciendo que Jesucristo no está blasfemando contra el Hijo de Dios. Es en otras palabras. Entonces, el purgatorio es blasfemia en contra de Jesucristo. Es decir, que Jesucristo no pudo salvar a nadie, o no puede salvar, no es suficiente. Entonces, lo que Jesucristo no pudo hacer, lo van a completar los sacerdotes romanos y la gente con los recitos y la cosa esa. La mentira de Satanás. ¿Ok? No, imposible. ¿Sabe que Jesucristo apareció para quitar nuestro pecado? ¿Para qué? Para quitarlo. No para dejarnos medio chueco y después mandarnos de que es un purgatorio. No, eso no. Y dice, y no hay pecado en él. Él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca, dice el Espíritu Santo a través de Juan aquí. Todo aquel que permanece en Jesucristo no peca. Entonces tu sacerdote aquel diciéndote que sí, o sea, lo que están haciendo con el purgatorio es dándote permiso para que tú peques conscientemente, para que supuestamente que tú te vayas al purgatorio, pero no al purgatorio, es al infierno que te va a ir, porque no hay purgatorio. Entonces, todo aquel que permanece en él no peca. Eso lo dice la palabra. El hijo, el nacido de nuevo, no peca. El verdadero cristiano no peca. Los falsos sí. Los hipócritas, cristianos hipócritas sí. Los falsos cristianos, claro. Eso sí, eso van para el infierno. Pero un verdadero cristiano no peca. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. ¿Ok? El que peca, todo aquel que peca, dice el Espíritu Santo, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos míos, vuelve y dice, nadie los engañe, que nadie lo engañe. El que hace justicia es justo como Jesús es justo, pero el que practica el pecado pertenece al diablo, dice el Espíritu Santo. El que practica el pecado del diablo, dice, porque el diablo peca desde el principio, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en el ser humano. ¿Para qué fue que apareció Jesucristo? Para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿por qué tú me estás hablando de purgatorio? ¿Quiere decir que Jesucristo no puede deshacer las obras del diablo en aquellos que van al purgatorio? No, tú me estás diciendo que Jesucristo, el purgatorio dice que Jesucristo no tiene poder, que Jesucristo es incapaz de salvar a la gente, que lo manda para un purgatorio a quemarse para allá. No, Él vino a deshacer el pecado en nosotros. Y eso es si usted permite que Jesucristo quite el pecado en usted. Eso es a través del arrepentimiento y la conversión, a través del sometimiento de usted al Espíritu Santo. Si usted no puede hacer eso, usted está dando permiso a su alma de irse al infierno. Entonces, eso es así de claro, la palabra es claro. Entonces, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras de Satanás en el ser humano, deshacerla, no dejar ni un pecado, nada, listo. Si usted murió convertido, arrepentido en Jesucristo, usted va para el cielo. Ahora, si usted murió en pecado, su alma se irá al infierno. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Vuelve y dice el Espíritu Santo aquí que todo aquel que es nacido de Dios, si usted es nacido de Dios, usted no va a practicar el pecado. Ahora, si usted no se ha convertido, si usted no se ha arrepentido, usted va a seguir siempre en el lodo del pecado. Y lo que le esperará es el infierno. Por eso les exhortamos que se arrepienta, que venga al arrepentimiento, que venga al nuevo nacimiento a través de las aguas y a través del Espíritu Santo. Porque Juan decía, yo bautizo en las aguas para arrepentimiento y perdón de pecado, pero detrás de mí viene uno, o sea Jesucristo, viene uno que es más poderoso que yo. Ese le bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese bautizo del Espíritu Santo y fuego, Él es el que va a quemar todo tu cuerpo pecaminoso en ti y te va a hacer una nueva criatura, y el Señor te va a dar el sello del Espíritu Santo, el cual te guiará a toda verdad y justicia. La unción dice, y la unción que ustedes recibieron permanecerá en ustedes, porque no tendrán necesidad de que nadie les enseñe, sino que la misma unción, o sea el Espíritu Santo, Él les enseñará todas las cosas. Entonces a través, cuando morimos, entonces ya no vivo yo, ya no vives tú, ya no puedo vivir yo, no puedo vivir yo, sino que ya Cristo es el que vive en mí. El que se arrepiente, el que nace de nuevo, ya no existe el mismo, ya el que existe es el mismo Cristo en él, es el Espíritu Santo dentro de él moviendo ese cuerpo. No puede pecar. ¿O acaso peca el Espíritu Santo? El Señor reprenda al diablo. Una vez el Espíritu Santo está en ti, tú no puedes pecar. Ahora el Señor no te va a obligar. Ahora, si tú quieres renunciar a Dios, es otra cosa. Y volverte al pecado, al fondo, al lodo, al fango, eso es otra cosa.
Pero una vez tú eres nacido de nuevo, tú no puedes experimentar el pecado, no puedes practicar el pecado. Como dice ahí en primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. O sea que mientras la simiente de Dios esté en nosotros, nosotros no podemos pecar. ¿Qué es la simiente de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la simiente de Dios en el cristiano que ha nacido de nuevo. No el cristiano falso, porque el cristiano falso está endemoniado. Tiene al diablo por dentro. No tiene el Espíritu Santo. Ahora, si tú has nacido de nuevo, tú tienes el Espíritu Santo y no puedes pecar, dice aquí 1 Juan 3:9. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, los que son nacidos de Dios, los que son nacidos de nuevo, a eso que le dicen convertido, verdadero convertido, no peca, no puede pecar. ¿Por qué? Porque tiene la simiente de Dios metida por dentro. ¿Ok? Entonces ya sabemos, está claro que no es o blanco y negro. O tú te vas al infierno o te vas al cielo con Jesucristo. O tú te conviertes a Jesucristo y nace de nuevo a través del arrepentimiento, renunciando a todo tipo de religión, porque la religión te lleva al infierno. La religión la creó Satanás. Todas las religiones la creó Satanás. ¿Qué fue lo que trajo Jesucristo del cielo? El evangelio de salvación. ¿A dónde está el evangelio? En la Sagrada Escritura. A través del evangelio que usted va a ser salvo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Si usted quiere ser salvo, primero renuncie al pecado, renuncie a la religión, renuncie a las tradiciones de los hombres que lo llevan al infierno, venga a nacer de nuevo, venga al arrepentimiento, venga al nacimiento del Espíritu Santo, donde Él será el que mora en usted, donde la simiente del Espíritu Santo estará dentro de usted y usted entonces podrá agarrarse de esa salvación y podrá ser salvo. Dios te bendiga.